¿cómo se diría? ¿Video resumen? Acción. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elena Pech y junto con mi compañero Christopher Villegas expondremos el video de resumen del parcial número 1 en el que hablamos sobre dos temas importantes del análisis estructural 2. Próximamente vamos a hablar sobre cada uno. En primera tenemos sismos y esto se desglosará próximamente en cada de sus subtemas. Los sismos son un movimiento de la corteza terrestre. Estos los podemos dividir o se pueden entender si son fuertes o son lentos. Si llegan a ser fuertes se consideran terremotos y si son lentos se consideran sismos. Igual, para poder ubicar o para saber en qué momento se origina, damos el nombre de la ubicación de la corteza terrestre en la que se ubica la vibración del sismo o del elemento en sí como hipocentro. La proyección en la que se encuentra esta interna es epicentro y podemos ubicarla por medio de coordenadas o el nombre del poblado más cercano. Para medir la intensidad de los sismos existen dos formas, la intensidad y la magnitud. La intensidad se mide de manera cualitativa, dependiendo de si es débil, moderado o fuerte, y se utiliza la escala Mercalli. En cambio, la magnitud es cuantitativa. ¿Eso qué significa? Que se utilizan números para señalarla. Otro subtema de los sismos son las clases de sismos. Entre ellos podemos encontrar tres, que son los tectónicos, los volcánicos y los artificiales. Los tectónicos más que nada se producen por las placas tectónicas, el movimiento que tienen entre ellas, y próximamente vamos a entender un poco más sobre cada comportamiento que se tienen. Los volcánicos son obviamente por erupciones volcánicas y pues provoca el movimiento y la vibración en el lugar. Y los artificiales se basan más que nada en lo que es las bombas nucleares o este tipo de explosiones de gran magnitud que pues se crean. Igual se puede considerar que se tienen zonas sísmicas. En la zona A se puede encontrar las que no presentan ningún registro de sismo o de vibración. En la zona BC son las que se tiene una moderada ubicación de que sí se puede tener o se presenta. Sin embargo, la zona D es en la que podemos encontrar mayor presencia de sismos y de los que sí han ocurrido estos eventos. Otro elemento o otro aspecto a mencionar es que los sismos se pueden o se calculan con ayuda de los sismógrafos. Estos sismos se generan debido al choque de las placas tectónicas. ¿Qué son estas? Es una gran porción de la corteza terrestre o litosfera. Las distintas placas tectónicas que se encuentran alrededor del mundo son la del Pacífico, Norteamérica, Sudamérica, Euroasiática, África, Indo-Australiana. Existen bordes entre placas, que son la divergente, la convergente y la transformante. Un personaje muy importante a mencionar es Alfred L. Wegener, que postuló la teoría de la deriva continental, que explicaba más que nada que los continentes se encontraban flotando en medio del continente y pues estos cada momento iban deslizándose o desplazándose del lugar. En el ámbito de los sismos se producen ondas sísmicas. Estas ondas sísmicas pueden llegar a afectar a las construcciones si se tienen dos tipos de aspectos que no se tomaron correctamente en cuenta. Uno de ellos es la calidad de los materiales con los que se realizó y el otro sería la calidad del tipo de suelo en el que se construyó la obra. En el ámbito de suelos podemos encontrar suelos rocosos y suelos blandos. Si tenemos un suelo rocoso y se produce un sismo, estos atenúan las vibraciones que se tienen del sismo. En cambio, si se tiene un suelo blando, estos las amplifican. Podemos ver
acciones o efectos que se tienen en los suelos blandos, como lo es el efecto de licuefacción, que es que al momento de la vibración las partículas se reacomodan y dependiendo de la saturación que tenga el suelo, pues esta tiende a hacer el reacomodo de sus partículas y provoca que se pueda hundir o se pueda ir de lado la estructura, igual como podría ser denominado igual asentamientos diferenciales. Y otro sería el efecto de resonancia, en que el suelo vibra junto con la estructura y aunque no se hunde, la estructura sufre fisuras o fracturas. Otro tipo de suelo que podemos hablar, que igual podría ser considerado suelos blandos, es el suelo con relleno antrópico, que es que tiene relleno en cuanto a escombro o restos de materiales, así como relleno sanitario, que no se tiene pues la resistencia adecuada en ellos. Las construcciones a su vez están constituidas por estructuras. Estas serán explicadas en un momento. Las estructuras deben de existir de dos tipos, las deformables y las indeformables. Estas deben tener dos características, flexibilidad y rigidez. La flexibilidad es la característica que permite que un elemento se deforme sin llegar a su momento de quiebre. Esto debido a que las fuerzas las resiste y las transmite a través de la estructura, permitiéndole un mayor movimiento sin necesidad de llegar a un momento límite. En cambio, la rigidez es una característica que hace lo opuesto, es la resistencia que pone a la estructura a deformarse. Vamos a hablar sobre la concepción estructural, pero para empezar hay que definir qué es una estructura. Una estructura es una serie de elementos que se encargan de dar una resistencia a cualquier obra arquitectónica. Puede ser de distintos tipos. Estos tipos pueden ser estérea, hiperestática, mixta, portante, vertical, de transmisión, laminar, reticular, tubular de celosía o neumática. También existen distintas partes en lo que es una estructura o lo que es un edificio en construcción. Estas partes se dividen en lo que son la parte base o parte baja, en las que entran la cimentación, zapatas y otros elementos que resistan las fuerzas transmitidas por la estructura. Y la otra parte, como ya mencioné, es la estructura. Esta está conformada por forjados, pilares, vigas, muros de distintos tipos, tanto de carga, portantes, así como elementos verticales, los cuales pueden ser como elevadores o escaleras. Hablando sobre la concepción estructural en la respuesta sísmica del edificio, se refiere a cómo, como arquitectos, podemos solucionar el movimiento sísmico por medio de las estructuras, haciendo un correcto diseño de estas, permitiéndole al edificio resistir los movimientos de este tipo. Para entender esto hay que analizar algunos conceptos fundamentales, como lo puede ser la optimización estructural. El factor principal óptimo depende primariamente de las consecuencias de la falla. Entre ellas tenemos la porción de la estructura afectada por la falla, el costo de los que puede dañarse la construcción o incluso las herramientas de diseño. Actualmente se cuenta con diferentes tipos de ayudas sistemáticas, entre las cuales se puede mencionar el método analítico. Los sistemas estructurales, como ya se mencionó, son lo que se obtiene como resultado de la unión de varias formas estructurales. Estas formas conllevan un proceso de construcción, el cual se mide a través de la evaluación de cargas. ¿Esto qué significa? Que las cargas serán analizadas en una estructura para saber cómo transmitirlas correctamente hacia el suelo, ya que esto permitirá que la estructura respire o se mantenga en pie al poder resistir dichas cargas. Es a esto a lo que se le llama diseño estructural. Otro elemento a tomar en cuenta al generar edificaciones antisísmicas son la forma y sus proporciones. La forma incluye un sentido de nada o de volumen tridimensional, mientras que el contorno apunta a un concepto de aspecto esencial. Las características principales de la forma son el contorno, el tamaño, el color y la textura. Por otro lado, está la proporción. Esta se puede definir como que va en función de la relación entre las partes de un todo, tiene que ver con un objeto en sí mismo, es decir,
podemos ver que un elemento está a proporción cuando vemos que sus plantas van dando un mismo tamaño, o podemos ver la diferencia de proporción al ver cómo una base puede llegar a ser más ancha que el resto del edificio, esto hablando claro de edificios antisísmicos. Hay diversas formas de ver las plantas arquitectónicas, pues su forma puede definir mucho de su resistencia. Algunas de las principales características que se pretenden en los elementos antisísmicos para una mayor resistencia pueden ser la convexidad, la simetría y las proporciones de los diferentes cuerpos que generen estas estructuras. Asimismo, elementos que tengan ángulos complicados son más vulnerables que otros. Existen también formas de plantas, como lo puede ser la forma en T o de cruz. Asimismo, también la longitud de la estructura afectará a cómo el edificio recibirá estas estructuras y cómo será su influencia en la respuesta. Pues a mayor longitud en planta, empeora el comportamiento estructural. Además de esto, las edificaciones de mayor longitud, o sea más altas, tienden a tener peores problemas, como lo puede ser la torsión, el cual será mencionado próximamente. Continuando con el tema de la continuidad vertical en la forma, podemos hablar sobre algunos subtemas, como es el de la configuración vertical, que nos habla más que nada de que no se debe de tener irregularidad en la forma vertical del edificio. Es decir, hay muchos edificios que tienen escalonamientos o inclinaciones ascendentes en vez de descendentes, es decir, su base es más pequeña que la parte inferior del elemento, y esto pues provoca un desequilibrio en la estructura y pues obviamente una configuración vertical errónea. Seguido de eso podemos encontrar el siguiente subtema, que es concentración en masas. En él podemos ver, en este tema podemos hablar sobre que muchas veces se concentra la masa o el peso de una edificación en un solo piso. Mayormente o en algunas ocasiones se concentra en el último piso, creando un loft, un vestíbulo, algo que tenga que se concentre gran cantidad de carga viva, como sería el transcurrir de las personas, y esto provoca un desequilibrio de igual forma en el elemento. Nos comentan que lo más recomendable es que se debe de tener esta concentración en la base o en la planta baja para pues evitar este movimiento y pues esta vibración en él. Igual nos mencionan que la altura de la edificación es un punto importante, porque ya que al tener una edificación con dimensiones en altura amplias, se produce mayor aceleración. En base a las columnas, debemos de entender que estos son elementos verticales, como ya lo hemos visto en los temas anteriores. Es por ello que se debe de tener un gran análisis y por eso se hace un conteo, un cálculo adecuado a para saber las medidas y la resistencia que deben de tener estos elementos. Se debe de tener la importancia adecuada en estos, mayormente o en algunas ocasiones en construcciones que llegan a fracturarse o a fallar, se tiene una dimensión muy pequeña con respecto a la carga que está resistiendo. Esto pues provoca el derrumbe de los elementos. Igual nos hablan sobre los pisos. Algo importante, se produce un fenómeno que se llama piso débil, que es cuando se tiene una diferencia de la altura de los pisos o de la altura entre piso de la edificación, es decir, que se tenga en el primer piso 3 metros y en el segundo piso se tenga 4 metros. Este desequilibrio, este cambio de altura provocaría que el piso estuviera débil y no soportara adecuadamente el peso que se le está aplicando. Es importante, antes de cambiar al siguiente tema, que las columnas se deben de analizar adecuadamente para que éstas puedan coincidir tanto en todos los pisos en los que se sea
en los que se necesita en cada construcción, esto para garantizar el soporte y de igual forma no jugar o no cambiar la forma que tienen estos elementos verticales como son las columnas, porque el cambio de forma, por ejemplo, si se tiene una columna cuadrada y se cambia a una circular, esta podría afectar a la resistencia y a la transferencia y si no se tiene colocada exactamente en la transferencia o en la línea que se bajan las cargas, igual provocaría fallos, quiebres, dobleces y posiblemente al derrumbe de la construcción. En cuanto a la flexibilidad estructural, debemos entender que un elemento que igual o aspecto que debemos de considerar en la estructura es que se tenga una correcta flexibilidad. Esta se puede ver afectada si se cuenta con distancias que son demasiado amplias entre vanos, que se cuente con poca rigidez con las que cuenten las columnas o los elementos verticales, y que no se tenga una continuidad adecuada entre estos mismos elementos, pues dado que estos transmitirán las cargas. Otro aspecto a mencionar es la cimentación, esta teniendo como característica principal la de transferir las cargas o las acciones que provocan estas vibraciones al edificio, que resistan, que no sobrepasen la cantidad de fuerza o de carga con la que puede soportar la cimentación, y que pues estas recepcionen esta carga sin provocar movimientos que afecten o que puedan dañar a la edificación. Por último, tenemos el tema de calidad en los materiales y sistemas constructivos. Es algo importante el tener en cuenta que no se debe de usar distinto tipo de material cuando se está creando un elemento o en una construcción. Siempre es principal el mantener el tipo de material, ya sea marca, ya sea resistencia del mismo, para garantizar que se está cumpliendo con lo requerido y pues obviamente que no se tenga este tipo de diferencia en cuanto al resultado cuando se termine la construcción. Igual se debe de mantener un proceso constructivo adecuado y necesario para el que se necesite para la construcción. El siguiente tema que encontramos es los elementos que integran el sistema. Primero que nada debemos de definir qué es un sistema de resistencia, el cual se trata sobre el tipo de diseño que se va a considerar para la construcción de edificaciones. Obviamente se debe de tomar en cuenta el sistema estructural y los materiales a utilizar, pues depende mucho del suelo en el que construyamos, como se habló desde el principio. Estos son unos factores que pues intervienen y nos dan la pauta para saber qué tipo de estructura, sistema implementar, pues en base a la respuesta que estos tienen a ellos. Seguido de ello podemos encontrar el subtema de principios básicos de diseño antisísmico. En estos se repasan los elementos que ya hemos estudiado, entendiendo que se debe de tener una forma simétrica, simple, en la que no haya tantos implementos de formas adheridos que provoquen un incremento de masa o de peso en cierta zona y desequilibren el mismo. Esto obviamente aligerando lo más que se puede el elemento, teniendo elementos o sistemas que cuenten con la suficiente resistencia y rigidez que necesite el mismo para la recepción de este tipo de vibración. Y por último, el contar con las suficientes se podría definir como líneas de defensa, pero pues obviamente entendemos que estas son las partes de las estructuras, los elementos verticales, los elementos horizontales y sistemas que nos prevén o nos mantienen la estructura en unión y pues que reciben estas fuerzas. Seguido tenemos las cimentaciones antisísmicas, que como cualquier cimentación nos brindan la posibilidad de transferencia de cargas, de manera que la edificación no se pueda ver afectada de la vibración que se va a tener, y pues obviamente distribuyendo el peso y considerando la vibración que se va a tener en el mismo.
Los tipos de cimentación que podemos encontrar más que nada son las profundas o las que se podrían considerar excavaciones de fondo. Estas para mantener el edificio lo más cercano a lo que vendría siendo el suelo rígido o el suelo firme, y pues que este no tienda a pandearse, que esté realmente soportado y anclado a un elemento firme. Las tecnologías sísmicas que podemos encontrar son la aislación de base, muros de corte de placas de acero, estructuras diagonales de soporte o hasta estructuras de supermercado RC, y pues los amortiguadores, que son uno de los elementos que conocemos mayormente. Por último tenemos el tema de edificios en esquina. En ellos podemos hablar sobre las formas de las plantas arquitectónicas que normalmente se tienen en este tipo de edificación, como los pueden ser las plantas en L, que son las que se encuentran a 90 grados, las plantas en B y las plantas saturadas. Hay que recalcar que obviamente esta es una edificación, es la única edificación en la que se puede contar con dos fachadas que predominan en la vista pública. Podemos entender que igual este tipo de edificaciones es propenso al derrumbe debido a que se tiene el choque o se tiene la colindancia con dos elementos a los costados, sin embargo no de lateral a lateral, sino de forma perpendicular, ya que podemos definirlo como que mientras uno le pega a la derecha, otro le pega de arriba hacia abajo. Entonces este tipo de golpeteo pues obviamente desequilibra la construcción, y pues obviamente se tiene que realizar un análisis adecuado que brinde la seguridad del edificio para que al momento de que se produzca una vibración no se llegue al derrumbe. El diseño de continuas sísmicas de edificios continuos nos permite conocer y diseñar la separación adecuada que se debe tener entre cada edificación, esto independientemente de que sea en edificios de esquina. Esto se debe de realizar debido a que al momento de la vibración tenemos este tipo de movimiento, ya sea lateral, en el que las construcciones que están cercanas se pueden golpear. Es importante realizar un cálculo adecuado en el que nos brinde la posibilidad de saber cuánto es la separación adecuada en la que ese edificio se puede mover y sin afectar al siguiente. Igual es importante que los elementos verticales y los elementos horizontales, como es el piso y las columnas, es importante que la altura entre cada piso sea adecuada, sea similar, o sea, la misma que los edificios colindantes. Esto debido a que si se tiene una variación y un piso es más pequeño que el otro al momento de golpear, puede ser que se haga un choque con losa y columna, y estos puedan llegar a afectar o fracturar el elemento y provocando el derrumbe del edificio. Las normas técnicas complementarias nos proporcionan un reglamento que nos brinda la pauta para saber cuánto es la mínima distancia que se debe tener entre cada edificación. Nos mencionan que no debe ser menor a 50 milímetros y que pues obviamente se debe de realizar un cálculo en el que nos demuestren cuánto es el desplazamiento que se tiene entre cada construcción en base a pues obviamente el movimiento que se tiene, y pues establecerlo en el proyecto y pues tenerlo en cuenta porque es muy importante y prevendrá el derrumbe de muchos edificios. En cuanto a las soluciones del efecto denominado golpeteo martilleo, es obviamente la rigidez en los edificios. Esto pues obviamente nos proporciona una resistencia adecuada y pues evita que no se realice tanto el golpeteo. Igual la construcción de ligaduras que vibren de la misma forma que pues está haciendo el tipo de construcción. Y por último pues la implementación de tecnologías e inteligencias que pues reduzcan el impacto de la vibración a la edificación.
Obviamente no se debe de dejar de lado la resistencia y rigidez que se deben de tener en los materiales, la ductibilidad, que es un elemento que nos proporciona a cierta cantidad de materiales, que al igual que la flexibilidad podríamos compararlo con esta, se cuenta con la capacidad de que un material pueda resistir la estructura pero sin llegar a deformarse o romperse. En el proceso de diseño es importante, como se mencionaron en diapositivas anteriores, el peso de la estructura, que no se concentre en un mismo sitio, la longitud de la planta y en el ámbito de las esquinas que se comporte como un solo elemento y que no se tenga este tipo de uniones que podrían llegar a separarse con el movimiento de la vibración. Obviamente no se debe de presentar ninguna variación de rigidez y pues obviamente al momento de estar en el ámbito del fenómeno que está ocurriendo, este puede provocar torsiones en la planta que obviamente deben de ser soportadas por el mismo material y los elementos que la complementan. Es importante mencionar que es por ello que se debe de tener elementos que no se encuentren en una misma dirección, es decir, las columnas, que las columnas no se encuentren, si en dado caso son rectangulares, encontremos unas posicionadas horizontalmente y otras verticales, para que esto provoque que al momento de que se produzca cierta torsión por el movimiento, estas pueden regresar a su estado original y pues estas no afecten a la estructura. Los principales daños que podemos encontrar en este tipo de afectaciones para los edificios, pues obviamente son grietas en acabados y elementos. Obviamente la mayoría se afectan las estructuras antiguas y pues estructuras débiles y que no se haya contado con una correcta ingeniería. Esto es todo por el video, esperemos les haya agradado esta información y se haya aclarado cada uno de los temas. Muchas gracias por su atención.